Llegamos al paréntesis de esta semana, un tema que duele pero que sana. A veces pensamos que la iglesia debería de ser perfecta, pero la Biblia es honesta. Corinto tenía división, inmoralidad, pleitos, envidia, orgullo, y nuestro antídoto para todos esos pecados se llama la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesús. Y en esta semana tenemos una pregunta: ¿estamos limpiando la iglesia con críticas o sanándola con amor? Veamos qué nos dice nuestro querido profesor Uziel Macedonio. Adelante, doctor. Durante esta semana hemos estado estudiando la lección número 4 de nuestro folleto de escuela sabática: el pecado en la iglesia. La iglesia está llamada a reflejar el carácter de Cristo, no los valores de una sociedad alejada de Dios. Desde el principio, el pueblo de Dios ha vivido rodeado por culturas que promueven ideas, costumbres y estilos de vida contrarios a su voluntad. Este fue el desafío de la iglesia de Corinto. Después de corregir las divisiones internas, Pablo aborda un problema aún más serio: la influencia del pecado dentro de la propia iglesia. El mayor peligro para el pueblo de Dios no siempre proviene de la persecución externa, sino de permitir que el pecado se normalice en su interior. La influencia del mundo también puede moldear nuestra manera de pensar. Todo lo que vemos, escuchamos y practicamos deja huellas en nuestra mente. Por eso la Biblia llama continuamente a los creyentes a cuidar su vida espiritual y a renovar su entendimiento mediante la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia no debe adaptarse a la cultura cuando ésta contradice la voluntad de Dios. Debe permanecer fiel al Evangelio. Por eso la santidad sigue siendo un llamado para el pueblo de Dios. La inmoralidad que existía en Corinto no surgió de un día para otro. Poco a poco la influencia de la sociedad fue debilitando la sensibilidad espiritual de algunos creyentes. Pablo comprendía que tolerar el pecado sin arrepentimiento dañaría el testimonio de toda la iglesia. Por eso exhorta: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La gracia de Dios nunca justifica el pecado, nos capacita para abandonarlo y vivir en obediencia. Por eso Cristo compró nuestra vida con su sangre. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente ya no vive para satisfacer los deseos del pecado, sino para honrar a aquel que entregó su vida en la cruz. Nuestra conducta es una respuesta de gratitud al inmenso precio que Cristo pagó por nuestra redención. Por eso la disciplina dentro de la iglesia busca restaurar y no destruir. Le basta que la disciplina cristiana siempre tiene como propósito la restauración del pecador y la protección del cuerpo de Cristo. Elena G. de White escribió y aconseja y nos dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. También afirma: la iglesia de Cristo ha sido organizada para servir. Su consigna es ministrar. Sus miembros son soldados que han de ser preparados para el conflicto bajo el capitán de su salvación. Estas declaraciones nos recuerdan que la fidelidad a Dios exige amor por las personas, pero también firmeza frente al pecado. Debemos reflexionar en que vivimos en una sociedad donde muchas prácticas contrarias a la palabra de Dios son consideradas normales. Sin embargo, el Señor sigue llamando a su pueblo a vivir de manera diferente. La santidad no consiste en sentirse superior a los demás, sino en pertenecer completamente a Cristo. Cuando la iglesia permanece fiel a la verdad y al mismo tiempo manifiesta el amor restaurador del Salvador, refleja el carácter de aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga.
Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su